Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Óscar Alonso Yepes Jiménez. Soy médico de profesión. Y de antemano estoy bastante extasiado de estar aquí en esta semana, ciclo de conferencias. Estoy en literalmente mi alma mater, ya que aquí empecé como maestro, como docente, gracias a la apertura que me dio el instituto, sus directivos, y pues es bastante importante para mí este momento, ya que pues entre todos tenemos esta situación que ya sabemos de antemano que nos está afectando, pero eso ahorita vamos a ver que uno lo decide también. Entonces, por lo tanto, espero que esta charla, los chicos, y de antemano saludándolos, jóvenes, compañeros docentes, excompañeros directivos y a toda la gente que nos pueda ver, escuchar, gracias al alcance que tienen estos medios, pues les doy la bienvenida a esta plática, más que nada porque quiero que sea una charla, quiero que sea algo que, si bien, aunque va a ser grabado, me hubiese gustado que hubiese sido en vivo, pero debido a situaciones laborales, pues pudimos hacerlo de esta manera, que no quita profesionalismo, ni interés, ni emoción, como les comento. Entonces, me interesa mucho que a donde pueda llegar esta plática, pues llegue de manera y de forma amena, que es el objetivo principal por el cual yo puedo sentirme a gusto aquí en este momento, en este lugar, en el Politécnico de la Frontera. Bienvenidos a esta charla que en un momento vamos a especificar de qué vamos a hablar. Pues como les comenté hace un momento, el coronavirus, todos los que han escuchado el coronavirus, yo creo que ya todos, ya es un momento, un parteaguas en nuestra historia definitivamente, en nuestra historia como humanidad. Y considero que somos esa parte importante de la historia que les puedo platicar qué fue lo que realmente pasó en mí, qué fue lo que realmente pasó en ustedes, en cada uno de ustedes, y son diferentes historias. Quizá alguna historia de tristeza, quizá alguna historia de alegría, alguna historia cómica, alguna historia de lucha, de melancolía, la mayoría de ellas de melancolía, porque como bien sabemos la enfermedad se relaciona con una verdadera melancolía, con esa astucia por salir de la enfermedad, y no nada más como médico sacar al paciente, sino como bien se dice que está en el paciente más el querer curarse que en el médico el hecho de querer curar al paciente. Esa ventana que nos abrió esta nueva pandemia nos llevó a entendernos como seres humanos, a entendernos como especie y sobre todo a valorar muchas cosas que entre ustedes, más que entre los médicos, entre los pacientes, entre el mismo humano, entre el mismo paciente, entre los familiares, entre los amigos, se dieron cuenta que tenían, que nunca supimos ver de una u otra forma. Y bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó en ustedes? Una de las cosas que me hubiese gustado es tener aquí la interacción. Sin embargo, piensen, analicen qué fue lo que pasó en ustedes, qué fue lo que entendieron, qué fue lo que llegó a sus vidas, del modo en el que llegó, y si llegó en el momento en el que lo esperaban o como la mayoría no lo esperábamos. Los medios de comunicación definitivamente jugaron un papel importantísimo en este contexto del COVID, de la enfermedad, que si bien era indispensable estar informados, pues nos llegó una lluvia, una tormenta de ideas, de circunstancias que nos llevó a una situación bastante caótica, donde no sabíamos si los muertos estaban realmente donde nos decían, si las cifras, si las medicinas, si el tratamiento, si los síntomas, si la anosmia, pérdida del olfato, si entre tantas cosas eran reales o no. Si López o el otro o aquel
tenían razón, simplemente tenían la necesidad de dar un informe. Entonces es difícil estar preparados ante tanta información, ante tanto gama, vaya, por decirle de una manera, de pasajes que no estábamos ni siquiera idealizando en la fantasía de que fuesen a suceder, aún ya estando pues en conciencia de que esto pudiese llegar a pasar, porque ya había pasado. Teníamos algunas pandemias, hay incluso películas que hablan de las pandemias, que hablan de esta situación que nos agobia y de esta situación que nos lleva a una verdadera incertidumbre y que hasta hoy vamos a ver si podemos tomar de otra manera. Como médico les puedo decir que pues fue difícil, fue complicado. Sin embargo, puedo decirles también que crecí mucho como persona, como humano y sobre todo como yo, como debe crecer cada uno de nosotros. Porque si bien alguno de ustedes puede decir que no, la mayoría conocemos a alguien o escuchamos de alguna persona cercana que murió, que enfermó, que luchó y no pudo. O que aún en este momento, alguno de ustedes que me está escuchando, que me está viendo, tiene algún familiar, amigo, conocido en alguna institución peleando, luchando contra esta enfermedad. Me puedo detener a platicarles muchas anécdotas, me puedo detener a decirles qué hacer, qué no hacer, tratamientos, miles de cosas. Anécdotas buenas, malas, tristes, situaciones lamentables, ¿verdad? Perdí amigos, perdí conocidos, pero gané mucho también, ¿verdad? Y aquí la situación es que, pues bueno, si todos perdimos, si todos llegamos a una derrota, literalmente, entonces, ¿quién ganó? Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién llegó a una meta? O si realmente es importante ganar. Pero bueno, ¿qué les parece si damos inicio a nuestra plática formalmente? Vamos a platicar sobre esa decisión que necesitamos idealizar, pero sobre todo formalizar. Esa decisión de ser realmente lo que somos y para lo que estamos hechos. Decía Platón, el comportamiento humano deriva de 3 fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Pues bueno, el deseo lo vamos a ir despertando poco a poco a través de los días. La emoción, bien sabemos que la emoción, tal cual un niño, podemos emocionarnos hasta con una mariposa, con un gusanito que va caminando. Pero el conocimiento, espero que aprovechen y que valoren el momento que viven aquí en esta institución y lo que podamos aportar los que, como yo, deseamos entregarles y regalarles un poco de conocimiento. Y esto lo decía Platón. El comportamiento humano deriva de 3 fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Y bueno, deseo dejar de lado esto, dejar de lado un poquito esto del COVID. Y de hecho la charla, la plática, la conversación, como lo quieran llamar, que vamos a tener, lleva por nombre, hablemos de un poco de todo, menos de COVID. Por lo tanto, pues quiero nuevamente presentarme. Soy el doctor Yepes, Oscar Yepes. Mi propósito aquí es, se los voy a decir cómo es, divertirme, obtener una nueva experiencia de vida y pasar un buen rato. Créanme lo que se los voy a confesar, soy sincero, no sabía de qué hablar. Era algo que hasta cierto punto me tenía con incertidumbre y una nube ahí medio grisácea de
saber si les iba a interesar mi tema o no. Pero sobre todo el hecho de que les fuera a capturar, ¿sí? Y bueno, les puedo decir que actualmente me decidí a darle un giro a mi profesión, como médico, como docente, donde actualmente me desempeño en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en algunas materias, entre ellas la de motivación y emoción, una materia optativa abierta para todo alumno que quiera llevarla de cualquier carrera, neuroanatomía ya también de algunos años. Y bueno, he tenido algunos alumnos, me es grato saber también que probablemente ellos puedan ver esta charla, y de hecho les voy a compartir ahí el link también para que lo hagan. Alumnos que han sido, como muchos de ustedes, egresados de aquí o de la universidad, pues una historia más, pero simbólica en mi vida. Por lo tanto, sí deseo que pues esto sea muy ameno, ¿verdad? Y que les quede pues un más que buen sabor de boca, una semilla para poder empezar una nueva manera de pensar. Entonces, vamos a hablar de un poco de todo, menos de COVID. ¿Qué somos actualmente? Tenemos una situación bastante compleja cuando pensamos de dónde venimos, que si del chango, que si Darwin, que si las teorías. Déjenme les confieso algo de una vez, dentro de las confesiones que estoy haciendo. Yo tengo una materia hace algunos meses y les voy a comentar que pues soy también ya un psicoterapeuta en formación. Ya estoy en la última etapa de mis análisis de mis pacientes, y como psicoterapeuta a mí nunca me había gustado entender las cosas como me las fueron enseñando en la escuela. De pronto, en algunas partes de esta situación de la enseñanza, ustedes se van a encontrar con cosas que, incluso matemáticas en enfermería, donde los chicos de pronto no saben que las matemáticas son indispensables para las dosis, para administración de medicamentos. Sin embargo, a mí me hablaron de la teoría del Big Bang. Y yo, qué situación tan más rara. ¿Por qué me están hablando del Big Bang si yo lo que quiero es saber el comportamiento humano? Y empezamos a hablar de las teorías de la creación. Me hablaron un poquito de cibernética. La cibernética, que tengo yo que saber de física cuántica. Me encargaron tarea de física cuántica. Entonces llegó el momento en donde yo no podía entender por qué era indispensable, era elemental conocer un poquito de la historia de la humanidad, de la historia de la materia misma. Y me di cuenta que todo influye, todo. Ahorita sus compañeros, los profesores, los jóvenes que me están ayudando con esta grabación, los autos, la iluminación, la textura de este vidrio, la textura de la silla, todo está influyendo en mi comportamiento, en mi respuesta hacia lo que está pasando. La teoría del Big Bang fue algo que todos hemos escuchado, el origen y evolución del universo, donde entre 12.000 y 15.000 millones de años hace ese tiempo, pues nos daban un poquito la idea de que había iniciado el universo. Un universo que conocíamos como una concentración, hubo esa explosión del Big Bang y de pronto se formó, de pronto se forman estas galaxias, planetas, como actualmente lo hemos conocido. Actualmente sabemos que estamos prácticamente en menos del 0.01% de saber cómo es el universo, a pesar de que ya existe la tecnología. Pero ¿a dónde vamos? ¿Quiénes somos? Como lo mencionaba hace un momento, ¿a dónde vamos? Pues simplemente hacia una reestructuración. Después de esto que sucedió, no podemos quedarnos igual. ¿Y qué debo de sentir? ¿Qué debo de sentir después de que llegó un cambio en mi vida? Nos sacudió
lo que sucedió. Y las emociones que estamos manejando nosotros ahorita, realmente podemos entender que son emociones muchas veces nuevas para nosotros, pero no para la humanidad misma. Nos hace sentir de un modo muy particular, como el enojo, la alegría o alguna emoción como la incertidumbre, ¿verdad? Dentro de la emoción, obviamente, una de las cosas que más nos inquieta es el hecho de que nuestra comunidad misma, cómo nos puede apoyar. El hecho de la solidaridad, creo que haber sabido utilizar estos cubrebocas en tiempo y forma no fue fácil. Sin embargo, podemos decir que todas estas emociones nos llevaron a reestructurar, a redefinirnos como personas. La definición de emoción es más complicada que una suma de sus partes. La emoción es el constructo psicológico que une y coordina aspectos de la experiencia dentro de un patrón sincronizado. Se oye muy rimbombante, pero no es más que una suma y a la vez una división de varios factores. Y cada uno puede tener las mismas emociones, pero expresadas de modo totalmente distinto. Y es válido. Vamos a mencionar varias cosas y como ustedes la perciban, es totalmente válido. No podemos juzgar después de todo esto a alguien porque siente más o siente menos o no siente o no se emociona. Las emociones son multidimensionales. Existen como fenómenos sociales subjetivos, biológicos e intencionales. Lo mencionaba hace un momento, si ahorita empieza a llover, ya empiezas a sentirte angustiado porque probablemente se va a inundar la calle, y empiezas a sentir que probablemente si tu vivienda no está en buen estado, híjole, va a empezar la gotera o pues simplemente voy a salir muy a empapar, ¿verdad? Una simple gota de agua te puede hacer revivir experiencias, te puede emocionar dependiendo de lo que cada uno de nosotros entienda como emoción. Las emociones también, hay que acordarnos de algo muy importante, son reacciones biológicas y respuestas movilizadoras de energía misma. Si nosotros agarramos una pelota de fútbol y la dejamos inmóvil, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido que esté ahí. Pero si llega un niño y la patea, nosotros la agarramos y encestamos con ella, tiene sentido. Pero porque imprimimos esa energía precisamente a ese objeto. Entonces, esa emoción nos imprime energía, nos prepara para una adaptación. Entonces, sentirnos tristes, sentirnos emocionados, sentirnos incluso con dudas, nos ha ayudado a afrontar esta situación. Es importante saber que dentro de todas las emociones, tenemos algunas emociones sociales, que si bien tenemos la necesidad también de entenderlas, pues no es del todo básico. Entre ellas están la culpa. Puede decirse que es algo que ahorita es muy común, porque sales sin cubrebocas de la casa y ya sientes que estás agrediendo a los demás, ¿verdad? Estornudas, son emociones nuevas o emociones ya entendidas, pero con un contexto totalmente distinto. La vergüenza es otra emoción social. ¿Sí? Ahorita mismo pues lo estamos viviendo al momento de que muchos a los que ya afortunadamente salieron de la enfermedad tuvieron precisamente que mentir o que ocultar que estaban enfermos por vergüenza. Muchas veces tenían pena de que les fueran a rechazar. Otra emoción social, el orgullo, la envidia, los celos, son emociones sociales que existen en nuestro entorno y son emociones indispensables para poder afrontar ese mismo entorno. Las emociones, por lo tanto, son fenómenos de corta duración. Deben de ser fenómenos de corta duración. De ahí ya tendríamos que platicar de otras patologías
donde la personalidad, pues bueno, puede conllevar a que tengas una alegría, una euforia por mucho tiempo, una tristeza ya por mucho tiempo, que sería un diagnóstico probable de depresión. Y pues esto se relaciona con los sentimientos, la estimulación, la intención y la expresión misma, que, como lo dije algún momento en esta plática, nos ayuda a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante los sucesos significativos de la vida como este que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, ¿qué nos está pasando en este momento? Yo les puedo decir que nadie sabe todavía qué está pasando, en qué momento estamos. Nos ponen algún semáforo, nos ponen algunas reglas, pero sinceramente para mí no sabemos todavía en qué momento estamos, porque cada uno de nosotros estamos viviendo un momento distinto, un momento donde, si bien tenemos la necesidad de seguir viviendo y seguir existiendo, no sabemos en qué momento estamos, no sabemos si está la pandemia, si no está, si las vacunas, si no, ¿verdad? Ayer un amigo médico salió en el periódico donde estaba haciendo una señal así de rockero, y le dijeron que no fuera payaso, que sería como irrelevante, que hasta le dijeron que el ácido fólico que no tomó de chiquito y cosas de ese tipo. Yo creo que aquí todos tenemos esa necesidad y tenemos la intención de saber que pues tenemos una verdadera respuesta, tenemos una serie de emociones que precisamente nos hacen expresar nuestra opinión, pero todo lo que vivió este doctor realmente le da el derecho a hacer lo que quiera con sus expresiones, porque no se infectó y aguantó hasta la vacuna, estando en la primera línea de la defensa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sinceramente es donde él está en un momento cumbre de su existencia, de su vida misma. Sin embargo, gente que ahorita está enferma está en un momento de angustia, de desesperación. Yo ahorita mismo estoy en un momento de tranquilidad. Es viernes ahora que estamos haciendo esta grabación, probablemente ustedes la vean en la semana, pero es viernes y sabemos que es un día tranquilo. Sin embargo, si yo me pongo a pensar ahorita que mañana tengo una clase a distancia de trabajo grupal, donde hoy tengo que hacer un genograma con pues muchos cambios que ha habido en mi vida, en mi familia nuclear, de origen, vaya. Es difícil entender que esto me puede estar pasando de un modo ameno, porque ya me quiero ir a hacer esa tarea. Entonces, decía Dalai Lama, como las emociones son estados mentales, el método para manejarlas debe venir de adentro nuestro. No existe otra alternativa. No pueden ser liberadas por técnicas externas, ¿sí? Si yo ahorita me pongo a meditar y aquí los jóvenes me dicen que le eche ganas y que todo va a estar bien, créanme lo que es difícil que sirva si esto no viene realmente desde el interior de mi persona. Y bueno, la naturaleza de las emociones, debemos de entender que independientemente de todo, hay tres que voy a mencionar que debemos controlar, que yo recomiendo que controlemos. Este tema lo toqué específicamente, estas tres emociones que yo recomiendo controlar, lo expresé en la materia de motivación y emoción a los chicos, ¿sí? Hablé con algunos abogados, algunos trabajadores sociales, psicólogos, que me preguntaban cuáles eran las emociones más importantes que debemos controlar. La primera de ellas es el anhelo o el apetito, ¿sí? El hecho de desear, de querer, te lleva a circunstancias nada sanas, nada agradables, contrario a lo que de pronto nos inducen, lo que nos sugieren algunas charlas o incluso pensadores, que es importante anhelar y querer y desear. Es una de las emociones que debemos controlar. Yo no dije eliminar, debemos controlarlas, porque al momento de controlarlas nos damos cuenta que tenemos bienes, tanto materiales, espirituales, físicos, que
son mucho más importantes que los que deseamos. Tenemos otra de las emociones que yo recomiendo controlar, y dentro de los autores que yo tomé como referencia, pues nos decían que el odio es algo hasta cierto punto necesario, sin embargo lo debemos controlar. Porque puedes odiar el racismo, y si no lo odias y eres indiferente al racismo, probablemente eres parte de ello. Sin embargo, el odio como tal no es del todo necesario para poder ir por la vida obteniendo logros, ¿verdad? Vemos aquí en la imagen que está un hombre muy conocido en estos días, ¿verdad? Y un presidente que pues no nos ha dejado un buen sabor de boca, ¿sí? Esos puestos hay que respetarlos porque son importantes y porque no es fácil dirigir a un país entero. ¿Sí? No es fácil dirigir a un grupo, sus maestros, ¿verdad? Me entenderán, a una escuela, menos a un país. Entonces, sin embargo, el odio no es necesario llevarlo como si fuera una bandera. Hay que controlarlo. Y otra de las emociones que debemos controlar también, indispensable, sobre todo en estos días, es la agitación. La agitación es algo que nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones y acciones innecesariamente dañinas. Porque es bueno cuando vas a jugar un partido de fútbol y te lleva a estar más concentrado, eufórico, tener más energía, ¿verdad? Estás agitado. Hay que acordarnos que hay dos tipos de estrés: el eustrés o estrés bueno y el diestrés o el estrés malo. Y estos dos tipos de estrés pues obviamente son piezas elementales, pero en diferentes tipos de circunstancias, de situaciones. Y la agitación es algo que debemos de controlar, porque ahorita en esta situación en la que estamos desarrollándonos como nueva humanidad, la agitación nos ha llevado literalmente a la desgracia. Entonces, una agitación que nosotros no controlemos nos va a llevar a esa desgracia y sobre todo a desgraciar a la gente. Ahorita yo estoy encargado también de un corporativo. Tuve la fortuna de obtener la confianza de unos orientales, de personas que están impuestas a la disciplina, orientales que vieron desde un principio esta situación que estamos viviendo. Voy a hacer el paréntesis para hablar nuevamente de la enfermedad. Y sin embargo, yo admiro algunas de las disciplinas que ellos manejan. Esta situación con ellos me ha llevado a entender que independientemente de que estemos derrotados por una enfermedad, no puedes dejar de vivir con disciplina y amor, porque de lo contrario te quedas ahí en una zanja, en un hoyo, literalmente. Entonces es difícil entender que la agitación es mala, pero que tampoco puedes quedarte estancado en esa emoción de depresión, de inquietud, que hasta cierto punto vamos a tratar de identificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no vengo a decirles cómo cambiar, qué hacer en su vida. Yo no vengo a pedirles que tomen apuntes. Yo simplemente vengo a platicarles desde un punto de vista como médico, como terapeuta, que nos ayuda muchísimo a detenernos, ¿verdad? Yo tengo una frase que les digo a los chicos y les propongo: metan freno de mano. Que de hecho el mundo metió freno de mano con esta situación. Un freno de mano te detiene de golpe. Y muchas veces vas caminando, haciendo cosas que ni cuenta te estás dando que quieres hacer, más que ni necesitas, y no te das cuenta precisamente que ese freno de mano es una salvación en ese momento. Fue un freno de mano esta enfermedad. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer después de esto? Decía Viktor Frankl: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, ni siquiera por esto, sino solo por falta de significado y propósito. Viktor Frankl, por allá de los 1900, es un cirujano, psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, escritor.
él vivía en Viena, en Austria, y nos decía que todo depende de nosotros. Definitivamente el significado que tú le des a cada cosa es elemental. Les voy a platicar brevemente una metáfora. Había en un patio muy grande un elefante. Llegaron algunos ciegos y les fueron permitiendo que fueran pasando uno a uno. A 5 de ellos les pidieron que salieran y que escribieran qué había en ese cuarto. Uno de ellos dijo, pues hay como una especie de lombriz, un poquito rugosa, grande, que echa aire, y eso pasa. De pronto no terminó cuando ya lo interrumpió otro ciego y le dijo, no, eso no es cierto. Son como unos pilares duros, rígidos y blandos a la vez y que se mueven. Eso no es cierto, tú estás mal. No terminaba el segundo cuando el tercero le dijo, no es cierto, eran como una especie de cortinas grandes que se movían, hacían viento y era extraordinario, ¿verdad? Y de pronto les dijeron, saben que dejen de pelear, todos tienen razón, pero el significado que usted le dieron a un elefante es totalmente distinto y no por eso está mal, sino que debes de observar ese significado y compartirlo muchas veces con las otras personas para poder entender cuál es la realidad en la que estamos. Y no es algo que ustedes van a poder manejar probablemente con el hecho de analizarse, con el hecho de ir con un psicólogo, un psiquiatra. Simple y sencillamente siéntense, platiquen con su mamá, con su papá y pregúntenle, ¿qué ha pasado contigo durante este tiempo? Y se van a dar cuenta que para ustedes estar en la sala era una cosa y para ella o para él estar en la sala era otra cosa totalmente distinta, y no por eso es algo que pudiésemos haber tomado como normal. Quizá estamos dentro de varios mundos en la misma casa, en el mismo lugar. Y bueno, para esto decía Ronald Lang. Ronald Lang es un médico psiquiatra, también psicoanalista escocés. De pronto, por la época de los 60s, fue muy antipsiquiatra, porque decía que todo era situación, que todo era una situación especial donde deberíamos dedicarnos a desaprender gran parte de lo aprendido y aprender lo que no se nos ha enseñado. Muchos de ustedes probablemente ya llegaron a los 30 y dicen, no, yo ya pasó mi época de la adolescencia, yo ya no quiero hacer nada de lo que hacía en la adolescencia, o ya no debo, etcétera. Pero realmente debemos entender que esto, tal cual nos lo dice Ronald Lang, es indispensable aprender a desaprender. ¿Cuántos de nosotros ahorita en la actual situación no sabemos usar cubrebocas y decimos, no somos doctores, pues ¿por qué lo voy a traer? Y traes el cubrebocas mal puesto, ¿verdad? Hay que aprender a traer el cubrebocas. Ya no solo los doctores traemos cubrebocas. ¿Cuántos de nosotros no queremos ni siquiera aprender un poquito de meditación o cocinar, ¿verdad? De pronto ya se acabaron los Uber Eats, ya no hay porque todo el mundo pedía comida. Bueno, vamos a desaprender a pedir comida y vamos a aprender a cocinar. Entonces, es elemental desaprender. No vayan a querer aprender algo nuevo cuando no desaprenden la manera o la forma en la que se los enseñaron de pequeños. Y no está mal, no está mal. Por el contrario, todo lo que ustedes aprendan es parte de volver a retomar a esa persona que probablemente era necesaria en su vida y la dejaron ir, ¿sí? Y bueno, ¿qué historia me quieres contar? Cuéntame tu historia. Les voy a decir que todo esto que yo les he platicado, pues gran parte es de mi historia, de lo que he vivido en estos días, en estos meses, ya casi un año. Y lo primero que se me venía a mí a la mente es un amigo enfermero que falleció. Mi enfermero, porque tenía años
trabajando con él, de 30 y tantos años aproximadamente. Héctor, ¿verdad? Que en paz descanse, enfermero de casi 7 años en el hospital, de mi guardia, de comer con él, de ver películas, incluso él fue el que me llevó un pastel el día de mi cumpleaños al hospital y se disfrazó de Grinch, con botarga de Grinch, y se puso a bailar ahí la Navidad del 2019. Esa es una historia que ahorita me viene a la mente. Esa es una historia que llegó a mi mente en este momento, pero conscientemente yo la decidí, ¿verdad? Yo la elegí. Y ahorita les puedo platicar de que pues vengo muy contento porque pude solucionar un problema en cuestión de horas que una persona, un corporativo, no había podido solucionar en cuestión de días, incluso no pudo. Y yo le pude ayudar a encontrar la solución. Y esa es otra historia. Esa es otra historia. Entonces ustedes ahorita cuéntenme una historia. Pongan en pausa el video y cuéntenme una historia, la que ustedes quieran. Y ya que la cuenten, ahora sí, analicen, vean y observen cuál es su historia predominante. Identifiquen si esa historia predominante es necesaria, ¿verdad? Si esa historia predominante les va a llevar a algo bueno o les va a llevar a volver a vivir una y otra vez esa historia. Es importante que esta historia que ustedes me cuenten sea real, sea sincera y sea la que más están platicando a los demás. Y cuando se den cuenta si esta historia es la que ustedes quieren contar, si realmente es la que ustedes quieren contar, entonces deténganse y denle un buen matiz a esta historia. Pero también acuérdense de filtrarla y preguntarse si esta historia pues les está dejando algo bueno. Y lo más importante, ¿es tu única historia que tienes? ¿O tienes muchas más historias? Es importante. La vida te da la oportunidad de escribir, corregir y mejorar tu historia todos los días. Sé sabio y sé, por supuesto, atento a todo lo que te da la oportunidad de escribir la vida. Y escribe una buena historia, tu historia. Me acordé ahorita de un profesor y espero que me esté viendo, que ustedes tienen, el profesor Maldonado. Él fue mi alumno y le mando un gran saludo. El profesor, muy formal, lo admiro mucho. Ya que me di cuenta que estaba dando clases aquí en el Politécnico, pues me sentí muy contento, ¿verdad? Esa es otra historia, ¿sí? Y yo pude haberles contado de otras más historias y me pude haber quedado aquí toda la tarde contando historias de muertes, de inquietud, de incertidumbre, ¿sí? Sin embargo, pues ustedes platiquen su historia y pídanle a sus familiares que les platiquen su historia. Sus abuelos, sus papás están sedientos de platicar historias. Siéntense y escuchen esa historia y dense cuenta si la historia de ellos también les está dejando algo o invítenlos a hacer una nueva historia. Dentro de lo que hemos platicado, pues un poco de todo, quisiera también compartirles algo que yo sé que hasta cierto punto muchos de ustedes han hecho y muy bien, pero es tener responsabilidad de sus propias decisiones, ¿sí? Decía Milton Erickson, la vida trae por sí misma dolor, ¿verdad? Pero tu responsabilidad es crear felicidad. Todos hemos escuchado de los mexicanos y que los mexicanos somos y no somos, pero los mexicanos somos lo mejor que puede existir. Yo me acabo de dar cuenta, ¿sí? Me acabo de dar cuenta ahorita que yo como mexicano realmente le solucioné un problema a un oriental que está impuesto a ser líder. Y soy mexicano y puedo decir lo mejor de los mexicanos. Sin embargo, no podemos ahorita en un momento
cambiar la historia de los mexicanos simplemente porque a mí se me ocurre. Sin embargo, hay algo que yo he visto y es por lo que yo de pronto me decidí a ser psicoterapeuta, aparte de ser médico, que he visto en los mexicanos, que es su costumbre al dolor, su costumbre a sufrir. Ellos, bueno, en general los mexicanos estamos diseñados para esperar malas noticias, ¿verdad? Yo le hablo a mi mamá y le digo, oiga, ¿sabe qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Inmediatamente no me deja terminar cuando me está preguntando que si pasó algo. Y no, a lo mejor nada más le iba a pedir un favor o le iba a preguntar si le llegaron unas flores que le mandé o otra cosa y ya me está preguntando que qué pasó. Yo sé que están identificando algunas mamás de ustedes, no sean groseros, pero realmente es la situación, ¿verdad? Es la situación. Bueno, entonces, esta situación que los mexicanos tenemos, donde vivimos realmente algo que no quisiéramos, pero lo estamos viviendo, pues nos ha llevado a sufrir todavía un poquito más. Sin embargo, hay que retomar estos valores que probablemente traemos de familia, arraigados, y reestructurarnos definitivamente. Mi invitación es nuevamente para que ustedes tomen los valores que hay en su familia, las tradiciones, y les den un nuevo giro, ¿verdad? Se vale no traernos arrastrando las tradiciones de mi mamá, de mis abuelos, de mis tíos, y quedarnos con ellas porque así nos la heredaron, porque así son necesarias, porque pues, a mi abuelita le encantaba cocinar menudo y yo también, y todos los domingos comemos menudo, cuando a ti a lo mejor te gusta la comida coreana o te gustan los lonches, pero no puedes decir nada porque la tradición es que coman menudo. Entonces, esta situación es de reestructurarnos, de cambiar un poquito también esas tendencias, los valores, retomar los buenos, ¿verdad? Y dejar los malos de lado. Esto es parte de esta reestructuración y de tu responsabilidad, como dice Milton Erickson, para crear felicidad. Valga que Milton Erickson era un psiquiatra, también médico, y es fundador de la terapia ericksoniana, de la hipnosis ericksoniana, ¿sí? Y es importantísimo para los psicoterapeutas esta parte elemental de la hipnosis ericksoniana. Y una historia de él, dentro de las historias que me encantó, fue la de una enfermera que se quería suicidar. Esta enfermera casualmente estaba en el hospital a donde él iba a dar una plática. Entonces Milton Erickson era muy observador, muy observador. Cuando llegó a este auditorio, le dijo al director, te voy a dar la plática de la hipnosis, pero necesito que me permitas a la persona que yo voy a elegir. Pues eligió a esta enfermera que él vio, que se le hizo interesante su expresión, y le dijo el director, no, elige a alguien más, ella no, ella trae un problema severo, ella, pues te lo confieso, Milton, se va a suicidar. Él dijo, caray, ¿cómo que se va a suicidar? Era un hospital psiquiátrico de entrada donde estaba ella. Y cuando esta enfermera decidió que se iba a suicidar, pues lo anunció con bombo y platillo, ¿verdad? Y lo iba a hacer en serio, porque regaló incluso todas sus pertenencias hasta poder terminar el día en el que ella se iba a suicidar, vivir con lo que tenía ella justo hasta ese momento, regaló comida, todo. Heredó en vida prácticamente. Y el director médico le dijo a Milton, es imposible, ya le dimos terapia, ya la tratamos de convencer, ya hicimos de todo, y esta enfermera se va a suicidar. Este día, hasta ahora, tal fecha, todo le dio. Y es indispensable que no alteres esta situación con ella. Sin embargo, Milton Erickson dijo, si no me prestas a la enfermera, yo no puedo apoyarte con la conferencia. La enfermera ya estaba en la sala de conferencia, ya estaba en el auditorio, y accedió el director. Tú sabes, de una u otra manera, pues, ¿qué podemos perder? ¿Qué podemos perder? ¿Qué va a pasar? Pues lo inevitable. Milton Erickson le habló a la enfermera y le pidió que por favor
lentamente, tranquilamente, fuera caminando poco a poco, cuidando sus pasos hacia el escenario, que se acercara tranquilamente, estuviera ahí cerca de él, llegara con él hacia donde estaba él. Y cuando estuvo frente a él, le pidió que pues se fueran de viaje. Vámonos de viaje, aquí mismo, vámonos. Y él de pronto se imaginó los paisajes más extraordinarios, los paisajes más hermosos, y se los describió. Fue uno a uno describiendo primero la fauna marina, le comentaba, le platicaba de cada una de las especies, de cómo un cardumen tenía otro más y unos peces tuvieron otros pececitos, de cómo de pronto salieron del mar y se fueron a viajar por el bosque, de cómo en el bosque había algunos animales que tenían sus nidos, cómo los cuidaban, cómo esos nidos se fueron llenando de aves, cómo esos nidos fueron promoviendo otras especies. De pronto se fueron al desierto a ver algunas flores desérticas, algunas plantas desérticas, algunos animales. Se encontraron por ahí unos coyotes y se dieron cuenta que había algunas crías ahí. Empezó a moverla por todo el planeta, por algunos bosques que él confiesa que ni él había visitado, pero se la llevó muy a gusto. En eso le pregunta que quién está ahí con ella. Y le dice, nadie más que tú. Sí, Milton Erickson la había hipnotizado desde el momento en que le habló la primera vez. Desde que la saludó, desde que le pidió que se acercara, ella estaba en trance absoluto. Termina esta situación, termina la plática, termina la conferencia, le pide que regrese a su lugar, se acaba. Pasan los días, los meses, pasan los años. De pronto no se supo más de la enfermera, incluso le confesaron a Milton Erickson que la enfermera había desaparecido desde ese día, al siguiente ya ni se presentó a trabajar y nunca se supo de ella. Hasta un momento en el que de pronto él dio una conferencia, una plática, le llamaron y una persona, una mujer le dijo, quiero platicar con usted, pero primero quiero decirle quién soy. Hace muchos años usted me hipnotizó, yo soy esa enfermera. ¿Y qué pasó? Pues que no pude más, que me enlisté en la Marina como enfermera porque me urgía conocer ese mar que yo no conocía. De pronto me entró la necesidad, de pronto quise llegar a un momento en donde la naturaleza estuviera a mi lado y conocí a un marino, con él me casé, he tenido muchos hijos y de una u otra manera pues soy afortunada de la familia con la que vivo. ¿Qué hizo Milton Erickson? Milton Erickson plantó una idea de la vida en esta enfermera, pero no lo hubiera podido plantar si ella jamás hubiera visto un árbol, si ella jamás hubiera visto un ave, un pez. Y ahí estaba en su cerebro, usó sus propias herramientas, sus recursos, los utilizó para poderla salvar de la muerte literalmente. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros crear felicidad. Sin embargo, estas terapias son muy positivas, son indispensables también. Obviamente, Milton Erickson tiene esta ventaja de la terapia ericksoniana, de la hipnosis. Sin embargo, yo les puedo invitar a que cada uno de ustedes, en un momento tranquilo, a gusto, cómodo, en donde se sientan bien, donde se sientan felices, donde se sientan cómodos, tranquilamente lleguen y se detengan a observar lo que les hace feliz y lo retomen, ¿sí? Hace algunos años ya tomé un curso que la Organización Mundial de la Salud vino a dar aquí a Juárez sobre el manejo también de las adicciones, de la depresión, de la esquizofrenia incluso. Y una de las cosas que me impactó fue que los especialistas nos dijeron
que la solución de la mayoría de las enfermedades emocionales, aparte que las tiene el mismo paciente, son tan simples como absurdas. Uno de los capacitadores nos platicó la historia de una señora que estaba en total depresión en su matrimonio, y dentro de la solución que encontró fue volver a platicar con sus amigas. Eso cambió su matrimonio. Dentro de todo es muy complejo, probablemente o largo explicarles cómo funcionó, pero algo tan sencillo como volver a retomar las amistades cambió su matrimonio y lo salvó, y la salvó a ella. Entonces, vamos a darles unas recomendaciones. Definitivamente nos gusta más ver y escuchar que leer. A la mayoría así. Sin embargo, no quiero generalizar, y qué bueno a los que les gusta la lectura. Es pesado de pronto con la vista cansada, o simplemente si no tenemos la iluminación adecuada. Pero bueno, les voy a hacer algunas recomendaciones de nada más ni nada menos de Netflix, esta plataforma que ha sacado muy buenas películas y documentales. Y pues aprovechen, inviten a su papá, a su mamá, a sus familiares a que los vean, ¿verdad? Salió una muy buena, muy interesante, y aquí están mis recomendaciones. Una guía para la meditación. Les va a llevar a lugares que ustedes tienen ahí en su mente, en su alma, y no se habían dado cuenta, ¿sí? La creó y la narra un monje budista, y les va a ayudar mucho. Dentro de otras también está La Ahora o Nunca, en inglés, si mal no recuerdo, se llama The Bucket List, y habla de cuando te esperas hasta que sabes que te vas a morir para hacer lo que te gusta. Y es algo que definitivamente no debe suceder, ¿verdad? Porque el que me diga que mañana va a estar vivo, pues realmente anda un poco perdido. Y hay otra que ya también de muchos años, y sin embargo ahí está en Netflix, que se llama Enfrentando Temores. A los chicos que les gustan los deportes les va a encantar esta película. Véanla, son mis recomendaciones. Y por último, comentarles que mi mejor recomendación es que se despierten todas las mañanas como si fuera obviamente el último día, pero que rápido se vean al espejo, y como se despierten, como se vean, sonríanse y imaginen el mejor de sus días en ese momento. Yo no quiero motivarlos, simplemente quiero despertarlos a su realidad más positiva, y que su historia sea la más positiva. El espejo les va a devolver una sonrisa, estoy seguro, si se la dan. Me despido con esta frase de Confucio, que hace poco escuché en un podcast, y definitivamente me dejó sin palabras. Todos tenemos dos vidas. La segunda vida comienza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una. Y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. La ventaja de que esté grabada la plática es que la pueden ver, la pueden compartir con otras personas una y otra vez. Y bueno, de antemano quiero felicitar a esta institución que nos ha permitido crecer, ¿verdad? Muchos de ustedes van a estar aquí como alumnos, después incluso como docentes, y yo estoy muy agradecido porque fue un parteaguas en mi vida como docente. El Politécnico de la Frontera para mí significa mucho. Ha sido una escuela que ha crecido. Los que apenas la conocen y apenas están aquí ni se imaginan lo que ha crecido y lo que va a crecer esta institución, ¿sí? Mando saludos a los directivos, que aprecio mucho también, a los directivos tanto de cada una de las disciplinas, de las coordinaciones, al profesor Ever, que de antemano fue el que me hizo la invitación, y pues estaba totalmente extasiado de poder estar aquí con ustedes. Muchos de ustedes pues ya estuvieron aquí en la escuela, estoy seguro que siguen todavía la página. Me da mucho gusto saludarlos, estoy totalmente a sus órdenes, y pues bueno, me despido no sin antes recomendarles que
tomen en cuenta esto como si fuera un parteaguas también en su vida. Y espero volverlos a ver. Estoy seguro que los vamos a ver otra vez a todos en vivo. Y bueno, saludos, que pasen buena noche y hasta pronto.